Hola, ¿cómo están? Los saludamos otra vez con muchísimo gusto. Creo que hoy es un día importante porque vamos a tocar un tema que para mí es de mucha relevancia, no tanto para las personas que viven alguna condición o alguno de sus familiares o para las personas que tienen algún diagnóstico, sino para todos. En las sesiones pasadas hemos estado hablando un poco de lo que vendría siendo un proceso de duelo. No lo queremos llamar de esa forma, pero sí tocamos un poco las fases que se viven, los mecanismos de defensa que vamos presentando. Y hoy queremos presentar el tema de procesando las emociones. Creo que es un tema súper importante porque, como ya lo venía diciendo en otras sesiones, nunca nos enseñaron a reconocer nuestras emociones, a vivir nuestras emociones, y es algo bien importante que todos los seres humanos tenemos que hacer. Carolina, te saludo con mucho gusto de nuevo. Ahora Hola. sí, creo que este es tu tema. Tú eres una experta en ayudar a las personas a procesar todo esto y a liberarlo, que creo que es lo más importante. Más allá de procesarlo, poderlo liberar, y no quedarnos encajonados en esto que sentimos. Entonces, adelante. Así es. Hola Carla, hola a todos. Qué lindo volver a encontrarnos en este espacio que cada día se hace más entrañable. Y bueno, sí, como bien adelantaba Carla, vamos a estar conversando sobre las emociones y me gustaría plantearles o ayudarles o compartirles un ejercicio que podemos hacer también para poder gestionar nuestro mundo emocional. Si algo tenemos en el debe, creo, como sociedades a nivel mundial, es el tema de aprender a gestionar nuestras emociones, a entender por qué tenemos las emociones. Las emociones no es que sean malas, o tendemos a verlas como emociones negativas, ¿no? Y a ver, sí, si yo me quedo viviendo en una etapa de angustia o de tristeza mucho tiempo, obviamente va a ser perjudicial, pero en realidad las emociones están ahí por una razón, y es prepararnos para algo, permitirnos atravesar una situación difícil, superarla, mantener este espacio de repente de introspección, de reconexión. Entonces, si bien es cierto que, bueno, estas cápsulas están dirigidas al proceso de aceptación de un diagnóstico del trastorno del espectro autista, esto nos va a servir a nivel general, y en realidad pretendemos también con Carla que sea de ayuda en todos los sentidos, no solamente por el diagnóstico. Obviamente estamos enfocadas en esto, y como decía Carla ahora hace un ratitito, no nos gusta llamarlo duelo, pero en realidad lo llamamos duelo o lo nombramos duelo porque estamos perdiendo algo. Es lo que hablábamos capaz que en la primera o en la segunda cápsula, ¿no? Se está perdiendo una expectativa, estamos frente a una pérdida. Afortunadamente, tenemos muchas posibilidades a partir de ahora, pero no deja de ser algo a lo que yo tengo que soltar, renunciar, transformar, y de aquí empezaremos con otras opciones. Por eso duelo, no porque, gracias a Dios, no hemos perdido a nadie, pero no menor, hemos perdido ciertas expectativas que tal vez hayamos puesto. Entonces, así como hemos cubierto algunas etapas anteriores, hoy nos vamos a enfrentar a este mundo que nos desborda muchas veces, y que es el mundo emocional. Y luego de haber pasado estas dos situaciones tal vez difíciles, que son la negación, la culpa, ya cuando empezamos con la culpa ya estamos hablando de emociones, ¿no? Y vamos a empezar a sondear ahora algunas otras que están relacionadas con esta situación, como pueden ser el enojo, la ira, la tristeza, la frustración, emociones que de alguna manera siempre hemos sentido, y hemos sentido todos, ¿no? Y sobre todo la frustración es una de las emociones que deberíamos haber aprendido a gestionar en nuestra primera infancia,
pero no siempre es así, ¿verdad, Carla? A veces estos procesos son un poquito disfuncionales. No sé si quieres hablar un poquito de las emociones para después poder compartir ejercicios o ver un poquito más. Sí, creo que en este mundo del diagnóstico y de aceptar un diagnóstico, las emociones que dijiste están presentes y son las que nosotras como terapeutas vemos más presentes en los papás. Me gustaría agregar una que es el miedo. Uy, Entonces, sí. enojo, ira, está mucho miedo. Y sobre todo he visto que su mayor miedo es, ¿y cuando me muera qué va a pasar? Entonces, Sí, creo que de eso vamos a hablar un poco en la siguiente cápsula, que es tomar acciones. Entonces, no nos vamos a contar tanto, pero sí es una de las emociones que más están presentes. Sin embargo, creo que lo interesante de esta cápsula es el proceso tan complicado que es identificar una emoción y cómo liberarla. Ahora sí, Caro, yo te pregunto a ti, ¿qué opciones tienen los papás para liberar esta emoción una vez que la procesaron un poco? Interesante tu pregunta. Y sí, gracias por aclarar, porque creo que la base de todo esto es el miedo, finalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando yo falte? ¿No? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Lo más importante, y como decías, ¿no? Una vez que más o menos está procesada, está aceptada la emoción, tengo que ir objetivizando un poquito, tratar de separarme. Muchas veces, y como decimos desde el principio con Carla, yo les diría que casi indispensable contar con un apoyo terapéutico, con un apoyo de contención, en donde pueda sostenerme un poco de esta mano, un poco más objetiva, que me permita ampliar un poquito y hacer este desapego un poco emocional de lo que estoy sintiendo. Porque una cosa es entender la emoción, que es imprescindible y necesario, y otra cosa es poder soltarla, otra cosa es gestionarla. Es como el primer paso, entender que no está mal que tenga miedo, no está mal que tenga ira, no está mal que tenga frustración, no están mal las emociones, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo me vas a decir, Caro, que la frustración está bien? ¿No? A ver, vamos a entenderlas desde la posibilidad de acción que me permite una emoción. El miedo está ahí para que yo pueda defenderme, por ejemplo, en una situación de peligro de vida. ¿Mm? El miedo está allí para ayudarme a reaccionar finalmente, ¿ah? Sea en una situación de vida o muerte, o sea en una situación de mi vida en donde resulta que, no sé, me estoy por separar y me doy cuenta que se me fue de las manos la situación, y entonces es una forma de, a ver, reaccionemos, movámonos, es como un sacudoncito al cuerpo. ¿Mm? Por eso digo que la emoción en sí no es negativa, no es mala. ¿Mm? La frustración, lo mismo. Fíjense que cuando yo me siento frustrado, es porque algo no sucedió como esperaba. Tengo algunas opciones aquí. ¿Qué será? Renunciar a eso porque no es lo mío. Y más allá de ser una frustración, es dejemos de perder el tiempo en algo que no es lo mío y vayamos a otro lugar. O bien necesito esforzarme un poquito más, necesito volver a intentarlo, necesito buscar otros caminos para llegar a esto, porque tal vez yo solamente estoy viendo un punto y solo veo una línea, pero no veo que hay muchos caminos que me conducen al mismo punto y que tal vez están un poco más fáciles de llegar, ¿no? Entonces, primero es entender que las emociones no son malas. Somos seres racionales y somos seres pensantes, y tampoco podemos dejar de lado la fuerza que tiene muchas veces nuestra carga mental a la hora de gestionar emociones también, ¿sí? Es importante que yo entienda por qué lo siento, que lo acepte, que acepte mi emoción. Sí, estoy triste, sí, hubo expectativas que tal vez no se van a cumplir. Tendré que reconfigurarme, ¿sí? Pero entonces, primero, entender la emoción, aceptar la emoción, vivir la emoción. Identificar la emoción incluso. Exacto, eso es primero, ¿verdad?
Sí, pues claro, porque muchas veces podemos llegar a confundir coraje con tristeza. Sí. Y no es porque sean confusas, simplemente mi conducta en base a esa emoción la estoy transmitiendo como coraje, pero no me estoy dando cuenta que lo que realmente siento es tristeza. Entonces, creo que la primera tarea sería identificar cada una de ellas. Y después, ya todo lo que tú nos estás diciendo. Profundizar, porque además es interesante esto que estás diciendo, Carla, porque en el momento en que yo a ver, voy a hablar en sentido figurado, pero en el momento en que yo me siento a observar lo que me pasa, me doy cuenta que tal vez sí, la primera reacción es coraje, es bronca, es ira, es ¿a quién le pego? Pero ¿qué hay atrás? Y les voy a dar tal vez un tip, ¿sí? Como un secretito. La primera emoción que tenemos, la emoción que se está expresando, que obviamente puede ser confusa por esto que vos estabas diciendo y que voy a tirar un poquito más ahora, que tiene que ver con, me estoy rebelando frente a esto, por eso me rebelo con ira, por eso me rebelo con coraje, por eso me rebelo con bronca, con este malestar, con este mal humor que tengo todo el tiempo, con esta agresividad. Casi les podría decir que vamos a dejar un margen, ¿sí? Pero en el 99% de los casos, la emoción de ira está ligada a una emoción previa o a algunas emociones previas. Y estas que hablamos y que nombramos, en general, se van como agarrando de las manos como un trencito, ¿sí? Con sus vagones. Viene la locomotora que podríamos decir que, a ver, hablando sí, así en sentido figurado, ¿no? La locomotora es la que está expresando la última emoción. Pero yo empiezo a hurgar, voy un poquito más atrás, y detrás de la ira, detrás de esta bronca, está la frustración. Por ejemplo, no digo que necesariamente esta sea la línea. Frustración. ¿Y qué más? Más atrás hay una sensación de fracaso, muy ligada a la frustración. Más allá hay sentimientos de culpa. Al final, termino en una emoción que, a ver, es experiencia sobre todo, ese está el miedo. Está el miedo, a ver, este trencito fue muy sintético, ¿no? Porque ahí tenemos emociones que tienen que ver con la necesidad de controlar, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad o la inseguridad. Entonces, el mundo emocional es muy amplio, todos sentimos las mismas emociones de formas distintas, ¿m? Y el poder reconocer las emociones en mí, identificarlas, como bien decías, bueno, pero esto que estoy sintiendo, ¿qué es? Capaz que es una mezcla de emociones, capaz que no es una emoción sola. ¿Mm? Exacto. Capaz que sí, es coraje con mucho miedo, pero entonces el que prevalece en mi acción, en mi reacción, es la ira. Exacto. ¿No? Voy a poner un ejemplo que no necesariamente es exacto de este tema, pero para que entendamos cómo funcionan las emociones. Vamos a pensar en un ladrón que entra a robar a un negocio. Perdón, sé que es un ejemplo un poco duro, pero es para que entendamos. Esa persona viene cargada de adrenalina, ¿ah? No porque esté muy seguro de querer robar, no va a tener miedo de lo que está pasando. Entonces viene, nos agrede y nos grita y no te muevas y no sé cuánto y no sé qué. Ojalá no le pase a nadie. Esto es solamente un ejemplo ilustrativo. Pero finalmente ese ser humano tiene terror adentro de sí. Lo que lo estamos viendo en ese momento es el miedo de lo que puede pasar. Lo mismo nos pasa a nosotros en todas las situaciones en las que las emociones como que nos envuelven. ¿Mm? Identificar cuáles son, cuál es tal vez la primera, y vamos para atrás, pero para eso necesito un espacio de sosiego, un espacio de serenidad, un espacio de observación. Si yo no me permito sentir lo que estoy sintiendo, difícilmente voy a llegar a la emoción que está como de base, como de fondo. ¿Mm?
¿Y por qué es importante reconocerlas todas? Porque si no, solo me voy a quedar dominando la superficie. Es decir, no puedo ser tan reactiva. ¿Cuánto me va a durar? Solo así. No puedo ser tan reactiva. Un día, 2 días, al tercero ya no puedo más. No aguanto, porque soy una olla a presión. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que probablemente hayan más vagoncitos en este tren. ¿Sí? Una vez que yo pude hacer como un mapa de emociones, y acá voy a empezar a meter el ejercicio que decía, que tal vez es siéntense a escribir lo que sienten. Escriban, sáquenlo de acá, porque acá todo es muy confuso. Acá y acá, ¿no? A nivel de todo nuestro plexo emocional, todo es muy complejo. Entonces, pausa, escriban sin filtrar. Es más, sin leer, por lo menos mientras lo están haciendo. Cuando ya sientan que terminé y leo, primero me voy a sentir mejor, porque lo voy a haber escrito, lo voy a haber soltado, lo voy a haber sacado solo de acá. Ya no es solo mío, ¿me entienden? Está plasmado. Entonces, cuando lea, voy a decir, wow, cuánta cosa hay ahí. ¿Qué puedo identificar? Démosle un pasito más. ¿Qué identifico acá? ¿Cuáles de estas que hablamos con Carla, cuáles más podemos identificar cada uno de nosotros? No importa si me entreveron, no importa si no tengo claro ni siquiera, y esto pasa mucho, no sé si creo que me vas a dar la razón, no sé por qué la quiera tener, pero de que muchas veces ni siquiera tenemos claro cuál es la emoción que estamos sintiendo, aún escribiéndolo. Sabemos de repente que tiene algo de bronca, que tiene algo de frustración, pero no termino de, solo siento un malestar. No, Carla, pasa mucho esto, ¿no? Creo que esta parte del malestar, y por eso quisimos dar este tema, todas las personas cuando no procesamos estas emociones, cuando no trabajamos con estas emociones, no es que se vayan, nunca se van a ir, simplemente van a estar encapsuladas en nosotros y entonces es donde aparecen malestares, que yo lo llamaría así. Sí. Emocionales y físicos, porque claro que las emociones se empiezan a convertir en enfermedades, colitis, gastritis, dolor de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es un aviso, ¿no? Y creo que, digo, si ya no lo hiciste en su momento, es una oportunidad para ponerle nombre a la emoción. Mi gastritis tiene un nombre y no es gastritis, es una emoción. Mi dolor de garganta tiene un nombre y está. Entonces, creo que también es importante. Ahora, también me gustaría rescatar un poquito. Estamos hablando de estas emociones, pero también creo que pasa mucho en los papás, que ni siquiera la parte de la gratitud o de la alegría la llegan a reconocer por esta parte de culpa que sienten, por esta frustración que sienten, pero siempre hay un lado positivo en las cosas. Entonces también me gustaría rescatar poquitito de esta parte. Sí, hoy me siento muy triste, pero al mismo tiempo, porque se vale sentir al mismo tiempo, siento mucha gratitud. Gracias Dios porque mi hijo está aquí. Y porque no tiene una complicación física, vamos. Entonces, creo que también reconocer esta otra parte es bien importante, porque no todo es blanco ni todo es negro. Siempre estamos en contrastes, todo el tiempo. Entonces, reconocer está muy padre. Sí, y nos va a permitir también ir equilibrando un poquito la balanza, ¿no? Porque sí, nos tendremos como a caer a la parte muy negativa muchas veces, y es, a ver, yo no estoy negando el problema porque esté valorando lo bueno que tengo en la vida. Exacto. Y también, bueno, también hay que ser muy cuidadosos porque después decimos, ay, me siento triste, no, pero no pasa nada porque gracias a Dios tengo a mi familia. O sea, eso sí es negar. Sí. Y ya es evitar la emoción totalmente. Entonces, lo que tú dices es poner un balance. Exacto. Y como yo decía, no es irte acá ni irte acá. Simplemente es poder fusionar las dos cosas y darte cuenta que se vale. Exacto. Que sí es posible tener muchas emociones al mismo tiempo. Sí, sí, y que de repente una área me genere mucho estrés, pero entonces hay otra área que me equilibra un poquito todo esto que estoy sintiendo. Exacto. ¿No? Y que finalmente
Eso es gestión emocional, el escuchar, el permitir saber qué me está diciendo esta emoción, porque si está por algo. ¿Ah? No es romantizar, no es decir tenemos que vivir pum para arriba todo el tiempo, no es decir, no, yo soy súper optimista y la vida me sonríe y todo está bien. Sí, qué lindo, pero hay días que no nos vamos a levantar así y eso no está mal y eso no quiere decir que baje mi vibración. Cuidado, porque por ahí hay mucha información, hay muchas sentencias que uno lee en post y es como, ah, bueno, no, pero yo me encontré con esto y es una señal y yo soy súper fan de las señales, pero tenemos que ser muy perceptivos también. Y esto Y que, exacto, realistas. leí una frase motivacional, no, no tengo el derecho a sentirme triste hoy y Exacto, llorar todo el día. Entonces, hay que tener como un poco de criterio y ese criterio es hacia tu persona. sí. Es un Y respeto dar personal. que todo se vale. Y como lo decíamos en otras ocasiones, parte de este procesar todas las emociones que vas sintiendo es no quedarte encajonado. Porque, ojo, una cosa es identificar que hoy me siento súper, súper triste y quedarme en esa tristeza todo el día encajonada. No, Exacto, procesa tu tristeza, trabaja con tu tristeza, abraza tu tristeza y de ahí para adelante lo que va siguiendo. exacto. La tengo que poder soltar, porque el problema entonces, si no será, no es que la emoción sea mala, sino que se instaló en mi vida y me está arrastrando. Y me está impidiendo, me está limitando. Cualquier emoción que me esté limitando es una alerta, sea buena o de las otras que creemos que pueden ser malas, ¿sí? Porque es esto, ¿no? El vivir pum para arriba también es una exigencia que en realidad me está finalmente limitando, porque no estoy permitiendo hacer el duelo que tengo que hacer o pasar la tristeza que tengo que pasar, no sé, porque me quedé sin trabajo, ¿me entienden? O sea, esto es muy amplio, ¿no? Y si bien estamos con el diagnóstico TEA, pero traspolemos esto a nuestra vida, inclusive en cosas que de repente no nos movilicen tanto y que podamos empezar como a observar, a acercarnos de una manera tal vez un poquito más amigable y no tan brusca, tan fuerte, como, no sé, me voy a meter en un hospital a ayudar a las personas que se están desahuciadas para ver cómo gestiono mis emociones. No estamos diciendo eso, ¿no? Va más Exacto. bien por este paso a paso. Exacto. Ahora, bueno, hay que regresarnos un poquitito que Sí. me desvié. Me gustaría mucho que les diéramos, o más bien que les dieras tú que tienes un poco más de experiencia en este tema de las emociones, a los papás estrategias. Creo que la más importante sí es totalmente tomar terapia, porque, Indispensable. o sea, exacto. Ahora sí que no es opción, sin embargo, digo, es un proceso individual y cada quien decide si lo hace o no lo hace. La idea que dijiste de escribir me parece sensacional porque escribir es una liberación totalmente. Totalmente. Incluso mientras vas escribiendo empiezas a llorar y no entiendes ni por qué lloras, pero está plasmada tu emoción totalmente. Aparte de esa técnica, ¿qué otras cosas podemos recomendarles a los papás? Sí, y de hecho hay una función muy específica dentro de lo que se llama la escritura terapéutica, ¿no? Que tiene que ver con poder soltar y es una forma de procesar, de hacer una catarsis, finalmente, ¿no? La escritura. Sí, como bien decías y coincido 100% contigo, el apoyo terapéutico es fundamental. La decisión está en cada uno, por supuesto que sí. Sé de personas que logran hacerlo sin apoyo terapéutico, también es cierto. Son los menos, sí, también, ¿no? Pero es no es por debilidad. Uno no va a terapia porque está tan mal que, a ver, no van a terapia las personas que están locas, no van a terapia las personas que no pueden resolver sus problemas, porque no sé, no, vamos a terapia porque entendemos que necesitamos una mirada objetiva. Yo siempre me gusta usar esta metáfora. Cuando uno se quiebra un hueso, una pierna, a uno le ponen un yeso, ¿no es cierto? Y primero anda ahí con el yeso en el mejor de los casos que pueda caminar.
Después de que nos sacaron el yeso, para que el músculo vuelva a tomar su tonicidad, andamos con un bastón, ¿no? Mientras vamos al fisiatra, el fisiatra nos ayuda, tal, no sé qué. En determinado momento dejamos el bastón, porque la pierna ya está fuerte. Lo mismo pasa con nuestros procesos psicológicos, con nuestros procesos emocionales. Somos un bastón los terapeutas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con esta situación? Identificarla, gestionarla a través de la escritura. Puedo buscar espacios en donde logre estabilizar un poco la química cerebral, porque podemos caer en estados depresivos. Ojo, no estoy hablando de depresión, en donde me siento muy triste y entonces mi cerebro empieza químicamente a bajar un poquito los niveles de las hormonas de la felicidad. Buscar un hobby, buscar un espacio que me brinde este reequilibrio químico. Puede ser hacer ejercicio, y esto es algo muy bonito porque lo podemos hacer en familia, porque podemos hacerlo con nuestro hijo, ¿sí? Salgamos a caminar, salgamos a dar una vuelta, a escuchar los pájaros, a mirar el entorno que tenemos. No es evasión, ¿sí? Es buscar espacios que me den también estas otras fuentes de equilibrio emocional. El poder hacer ejercicios de meditación ayuda muchísimo, no en medio de una crisis, pero estos espacios de soledad y reconexión con nosotros mismos nos van a dar esta apertura de decir, bueno, voy a mirar objetivamente donde no tengo estímulos externos, y voy a través de mi respiración también, bajar los estados de ansiedad, calmar un poquito la mente, calmar los pensamientos. Cuando estamos en el día a día, la cabeza nos pasa por encima todo el tiempo, y esto está relacionado directamente con nuestro mundo emocional. Para poder controlar las emociones, tengo que empezar por controlar mis pensamientos, porque son los saboteadores más grandes que nos podamos imaginar. Entonces, ejercicios de mindfulness, ejercicios de meditación. No estoy hablando de cosas muy graves, no estoy hablando de sentarse en posición del otro y meditar 2 horas. No, no, no. 5 minutos, que yo pueda cerrar mis ojos y solo concentrarme en la respiración. Cómo el aire entra y sale. Solo hacer esto, 5 minutos. Me pongo la alarma del celular. Les aseguro que tal vez el primer día no lo noten, el segundo día tampoco, pero el tercer día van a empezar a necesitar esos 5 minutos de escucharme, sentirme, estar conmigo, tener este espacio de calma, de serenidad, de está bien, estoy viviendo una situación dura, estoy viviendo una situación difícil, pero no se terminó la vida aquí. Y puedo empezar a gestionar las emociones poquito a poco. Tampoco podemos ser tan ilusos de creer que de un día para el otro ya no vamos a estar tristes, ya no vamos a estar frustrados, ya no vamos a estar iracundos, ya no vamos a tener miedo. Es un proceso y necesitamos ir poco a poco equilibrando. Como les decía, tener un hobby, compartir con el otro cómo me siento, explicarle, incluso decirle, mira, estoy de muy mal humor, estoy muy enojada porque hoy no puedo con el diagnóstico, ¿sí? Hoy no puedo con esto, entonces estoy muy enojada. Si yo, en vez de tirarle con la taza por la cabeza a mi pareja, le digo que me siento así, probablemente mi pareja, no sé, tienda a abrazarme. Ya eso va a ser gracias, ¿no? Entonces compartan también con otros cómo se están sintiendo. Esto lo decíamos en la primera cápsula, ¿te acordás, Carla? Que tenía que ver con compartir, de no se encierren, no se bloqueen. Un diario, en este caso yo les planteé este ejercicio de escritura, pero un diario en donde nosotros podamos plasmar todo lo que sentimos, pero también empezar a hacer, por ejemplo, ejercicios de agradecimiento, en donde, bueno, yo al final del día tuve un día horrible, me pasé el día llorando, pero ¿sabes qué? 5 minutos antes de meterme a la cama para ya dormir,
voy a buscar 3 puntos de mi día que pueda agradecer. Así sea, hoy respiré, hoy estoy vivo, hoy terminó el día, gracias, ¿sí? Buscar, empezar a mirar, hacer, bueno, tengo muchas herramientas, capaz que podríamos estar horas, ¿no? Pero como para brindarles algunas que realmente son efectivas en la medida en que las pongo en práctica. En el papel todo está muy lindo, pero si no lo hago, nadie lo puede hacer por mí. Y no es mañana, es háganlo hoy. Ahora, terminaron de escuchar esta conversación entre nosotras, háganlo. Siéntense a escribir qué sienten en este momento. Capaz que la conversación esta les dio un poquito de alivio. Bueno, ay, me siento aliviado. Qué suerte encontrar a Carla y a Caro. ¿No? Sí. Puede ser, ¿por qué no? Hagamos, como bien decía Carla, vayamos también equilibrando la balanza. Una cosa es vivir la emoción y otra cosa es hundirme con la emoción. Son cosas muy diferentes. Y no puedo permitirme hundirme con la emoción. Y llorar un día no es hundirme. Hundirme es cuando yo voy 5 días y cada vez me siento peor. Ahí sí necesitamos la cuerdita de rescate. Es como lo que diríamos quedar atrapado en la emoción. O sea, así sí se vale sentirse triste, incluso se vale en tu día un momento sentirte triste y vivir esa tristeza. Lo que no se vale es hundirte, o hundirte en la ira, o hundirte en la frustración y de ahí no querer salir. Claro, porque además, a ver, uno muchas veces hace las cosas del día a día con esa sensación de tristeza. Y también está bien, ¿sí? Vamos a trabajar y sentimos esa... A ver, los terapeutas no somos seres extraterrestres, también tenemos situaciones difíciles y muchas veces, no sé si te ha pasado, Carla, confieso que me ha pasado, limpiarme las lágrimas, ya tengo paciente, vamos. Y abrimos la sesión. Y es gracias, qué divino, gracias por venir, me sacaste de mi mundo. ¿Sí? Todos tenemos emociones, todos tenemos situaciones difíciles. Y el tema está no permitir que la emoción me hunda, ¿no? No ahogarme ahí, no meterme de cabeza. Buscar qué cosas nos hacen bien y se valen. Se vale hacer cosas que me hagan bien. No permitan que la culpa... El baño, o sea, encerrarme en el baño y no escuchar a mis hijos, se vale. 5 minutos, obviamente, pues no se me va a quedar todo el día ahí, pero se vale. El chiste es buscar, sí, cosas que te compensen y que te hagan sentir cómoda y que te den tus 5 minutos del día para ti. Entonces, por ejemplo, lo que decías de hacer ejercicio, meditar y demás, más allá de llevar como este proceso emocional, creo que es un regalo que te das a ti misma o a ti mismo, porque es tu momento y todo el mundo necesitamos nuestro momento y las mamás pocas veces pueden tener ese momento. Incluso se sienten culpables cuando tienen ese momento y no es sano y sanador también. Entonces háganlo, busquen, sea lo que sea, si es jugar 5 minutos en el celular, lo que sea, pero que les haga sentir bien, háganlo. Así es, y es justo, mira, me leíste la mente, Carla, porque estaba pensando en la culpa que normalmente las mamás andan cargando, ¿no? Porque quieren tener 5 minutos de paz. Por Dios, es muy difícil ser padres, no es, a ver, no es que sea muy difícil ser padres, no quiero poner esa etiqueta, ¿sí? No. Pero es desgastante, por supuesto que sí. Y las mamás muchas veces están 24/7, entonces claro que se necesita, y como siempre les digo a mis mamitas cuando las tengo, es lo que tu hijo necesita es una mamá feliz. No quiere decir que vos abandones a tu hijo y te vayas 5 horas al gimnasio y que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de equilibrar un poquito y también tener estos tiempos para ti, que sí que son necesarios para vos, pero también para tu hijo, también para tu pareja, también para las funciones que cumplas en tu día a día. Exacto.
casi obligatorio es que se tomen esos 5 minutos, ¿no? Sí, sí. Y van a llegar a darse cuenta de la gran diferencia. Ahora, también esta parte de la culpa es una culpa, no sé si, pues sí, es una culpa creada realmente, porque realmente hasta lo más sano es que tus hijos entiendan que vas a tener tu momento del día para ti y que aprendan a respetarlos. Hijos con o sin autismo, porque luego también creemos que el de autismo no va a entender. No, claramente Sí. aprender a respetar ese espacio. Entonces, no se sientan que están atadas a todo el tiempo estar con ellos, o ustedes dejan de valer, ustedes dejan de sentir. Claro que no, al contrario. No van a poder hacer nada si no están bien. Exacto. Tema. Sí, sí, y los hijos y lo entienden perfectamente. Y esto, fíjate, ¿no? A veces acá tenemos este plus, tal vez, de culpa o de responsabilidad exagerada, que decimos, no, pero no lo puedo dejar solo porque tiene un diagnóstico de autismo. No, no, no. Nadie mejor que ustedes conoce a sus hijos, ¿sí? Pero además esto no quiere decir que ustedes lo dejen solo y se vayan. A ver, si tienen una mamá, si tienen una pareja, si tienen un amigo, si tienen un compañero de trabajo buena onda, busquemos los espacios donde no estemos solos tampoco haciendo todo el trabajo. ¿Mm? Es una culpa creada, es un tema de la sociedad en general, sí es cierto, pero no nos podemos escudar en esto, tenemos que buscar los espacios y gracias a Dios cada vez hay más, ¿sí? Cada vez se está generando más conciencia del soporte a los padres, a la madre sobre todo, ¿sí? Sí. Y apertura a recibir en guarderías, en estancias infantiles y demás, a niños con diferentes condiciones. Entonces tampoco hay que tener como este miedo a dar este paso y sentir la culpa de no manches, lo dejé en la guardería. Lo necesitas. Exacto. Entonces no pasa nada. Exacto. Entonces sí, pues ya para terminar, creo que la invitación sería, sea como sea que lo hagan, vivan su emoción, procesen su emoción y liberen esa emoción. Exacto. No hay emociones malas, no hay emociones buenas. Simplemente es poner un equilibrio como lo tenemos que poner en todo lo de nuestra vida. Entonces creo que Caro nos dio muy buenas recomendaciones fáciles, o sea que no nos van a quitar nada de tiempo y que de verdad, créanme, van a ser muy liberadoras. Sí, así es, así es. Y bueno, para finalizar, entonces, invitarlos a dejarnos sus comentarios. Recuerden que el próximo 14 de abril vamos a estar comenzando con el Círculo de Padres, el Círculo Azul, que será un espacio de contención. Ya hablaremos un poquito más de esto. Pero bueno, que nos comenten cómo han vivido esto, cómo están viviendo sus emociones, si necesitan alguna recomendación más. Obviamente estamos a las órdenes, así que pueden dejarnos los comentarios en cualquiera de las vías, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea el canal de YouTube. Estamos tanto Carla como yo pendientes y a las órdenes para ayudarlos a evacuar cualquier consulta, cualquier duda que tengan o compartir experiencias, por supuesto que sí, porque nosotras también aprendemos de este compartir. Así que de mi parte, despedirme de vos, Carla, y de todos. Gracias. Nos veremos el siguiente jueves. Muy bien, nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias a todos. Bye, Caro. Gracias. Chao. Gracias a vos.